Buenos días chicos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy vamos a trabajar con el curso Razonamiento Verbal. El tema número 1, la interpolación y la extrapolación en la comprensión lectora. Muy bien, continuamos chicos. Vamos a seguir con la segunda diapositiva. Le estoy dando unas indicaciones. Esta ficha de trabajo debes descargarla. Recuerden, no tenemos cuaderno, no puedes imprimirla ni vas a copiarla, porque todo lo vas a realizar en el libro. Solamente vas a escuchar el video tutorial. Luego vas a observar el video tutorial de la clase. Van a resolver solo la página 96, los textos 1 y 2. Y la página 98, el texto 1, 2 y 3. Al final tienes mi correo corporativo, pero voy a recordarles que les queda una semana para que lo entreguen. Sería el viernes que viene. Continuamos. Ahora sí, vamos a trabajar con interpolación. ¿Qué es interpolación? Dice intercalar palabras o frases en el texto de un manuscrito antiguo o escrito ajeno. Consiste en insertar un enunciado ajeno en el texto o modificar una situación presentada en el texto, con el objetivo de observar las consecuencias de esa inserción o modificación. Se habla de una modificación en los textos, ¿sí? También podemos decir que interpolar es poner una determinada cosa entre otras cosas que siguen un orden o dentro del conjunto que estas forman. Esto debe estar ordenadamente, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar en la enseñanza de la lectura. Las letras solo pueden ser entendidas dentro de su contexto. En esta parte, ¿cuál es su contexto? En las palabras, ¿sí? Porque las letras formamos palabras. Las palabras solo pueden entenderse dentro de su contexto. ¿En cuál contexto? En frases, ¿sí? Etcétera. Entonces podemos decir que se comienza desde la comprensión de lo más sencillo hasta lo más complicado, ¿sí? Vamos a continuar con extrapolación. La extrapolación nos dice: las preguntas por extrapolación suponen el adecuado manejo por parte del lector de las preguntas de interpretación. Ellas consisten en la habilidad para inferir las posibles modificaciones que ocurrirían en el pensamiento ¿de quién? Del autor. Si hipotéticamente varían las premisas, o sea, lo que se te pregunta, o condiciones del texto. Las preguntas de extrapolación también son aquellas que tienen como finalidad evaluar la capacidad del lector para deducir las posibles modificaciones que se operarían en el pensamiento de este mismo, del autor. Si hipotéticamente varían las premisas, condiciones, circunstancias, etcétera, del texto. Estas preguntas pueden ser a su vez de dos clases, de negación o condición supuestas. Continuamos, mis niños. Tenemos un texto, pero antes de empezar el texto también les tengo que el autor de un texto, al abordar un tema, no solamente intenta decir aquello que tiene por verdad, sino también hacer explícitas algunas conclusiones extraídas del cúmulo de razonamiento. En algunas ocasiones intentará ser exhaustivo, procurando detallar las conclusiones o indicando todas las consecuencias que pueden esperarse, todas las implicancias de sus ideas.
pero por lo general el escritor no estará al tanto de todas las conclusiones habidas y por haber, o simplemente no le interesará deducirla o enunciarla. Esto es con respecto a lo que es la extrapolación. Fíjense, la extrapolación consiste en la realización de predicciones basadas en la comprensión de los textos o condiciones descritas en el texto. Es la formulación de hipótesis sostenibles sobre la base de las informaciones contenidas en el texto. Extrapolar es predecir la continuidad del discurso, realizar intrapolaciones en caso de existir lagunas o vacíos en el texto, inclusión de nuevas ideas en caso de omisión. También implica extraer conclusiones y enunciarlas de manera efectiva. Y que queremos que el alumno tenga la capacidad de deducir, de interpretar, para lograr, en este caso, el éxito dentro del texto. Ahora les tengo un texto, un ejemplo. Texto número 1. Dice: la internalización es el fenómeno más dinámico de la vida contemporánea. Es decir, la erosión de la vieja idea de soberanía que sirvió de cimiento a los estados modernos. Estos hoy conservan sus banderas, sus himnos, sus ritos y ceremonias. Pero la nacionalidad es cada vez más un espejismo, pues en realidad en sus economías, en sus relaciones diplomáticas y en sus grandes decisiones políticas, así como en el control que ejercen sus gobiernos sobre sus empresas y ciudadanos, el factor internacional suele ser decisivo. La soberanía, con la excepción de un puñado de muy poderosas naciones, y aún ellas cada vez menos, es algo que solo se ejerce en lo secundario y adjetivo, pero en lo fundamental de la vida de los países. Es cada vez más una ficción en entredicho, con una realidad en la que prevalece la interdependencia. Vamos a continuar. Esta meditación de la soberanía comenzó siendo obra del comercio y la finanza, pero ahora abarca también la cultura, la política y va extendiéndose de manera inexorable a todas las formas de la actividad humana. Veamos otra pregunta de extrapolación construida también en base de este texto citado. Aquí es donde empiezan las preguntas y nosotros debemos escoger deduciendo de qué, del texto, ¿sí? Recuerden que hablamos que consiste en la realización de predicciones basadas en la comprensión de los textos o condiciones descritas en el texto. Es la formulación de hipótesis sostenibles sobre la base de la información contenida en el texto. ¿Ya? Tenemos, ¿qué lograría la humanidad si la internacionalización prospera? La felicidad contemporánea más completa, desterrar todas las diferencias raciales, eliminar toda clase de conflictos sociales, la mejor garantía contra las conflagraciones o erradicar la agobiante pobreza de los países fronterizos. ¿Qué creen ustedes que será? En este caso, yo voy a hablar sobre eso. Aquí vamos a deducir. Primero, tenemos que observar, primeramente, atentos, que nos permite percibir en la pregunta una proyección formulada a partir de los datos textuales. Nos dan varios datos textuales dentro de este texto. Para responder a esta pregunta es necesario empezar interpretando la primera parte del texto, ¿sí? Fíjense, interpretación. En tal sentido, vemos que se sostiene que la soberanía nacional ya no es la base de los estados modernos, ya que está perdiendo vigencia y solidez, que implica una clara tendencia a la internacionalización. Ahora,
Extrapolando, diremos que si la corriente internacionalista prospera o se llega a consumarse, la soberanía desaparecerá. Esto quiere decir que ya no habría motivos para disputas territoriales ni intereses nacionales. Todos formaríamos parte de una gran nación. En conclusión, si la tendencia a la internacionalización prospera, ¿cuál sería de estas 5 la mejor alternativa? ¿Cuál creen ustedes que sería? La humanidad había logrado que, si pasara esto, la mejor garantía contra las conflagraciones, que serían guerras, ¿sí? Fíjense cómo lo hicimos, para finalizar, cómo lo hicimos deduciendo de la lectura, en especial con las ideas principales, ahí lo podemos encontrar. Bueno, chicos, hasta aquí la clase. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, llamen. Les quiero mucho. Bendiciones.